Ya cuando quieran empezar. Ok, doctor. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Sí, es. Bueno, entonces hoy vamos a ver lo del sello pleural o manejo de pleurostomía. Hay que recordar que el objetivo de un sistema de drenaje, o cuando ponemos un sistema de drenaje, lo que buscamos es evacuar del espacio pleural o mediastino, ya sea líquido, aire o elementos sólidos como depósitos de fibrinoide o coágulos. Un poco de la historia de los drenajes pleurales. Tenemos el primero que los describió fue Hipócrates, que utilizaban tubos metálicos y cauterios a través de una incisión para manejar los empiemas. Después empezaron a hacer resecciones un poco más abiertas, con resección de costillas, se hacían los drenajes abiertos y el espacio pleural pues se veía alterado. En 1870, en Inglaterra, empezaron a meter lo que fueron los drenajes cerrados, y en 1875, Playford hizo lo que fue los drenajes del empiema con un sistema conectado a una trampa de agua. Para 1891, Gotthard-Bulow describe lo que fue el sistema de sifón, que se caracterizaba porque nos ayudaba a mantener una presión más negativa con este tubo. Entonces, él lo describió desde 1891 y su importancia no se vio hasta 1918, cuando en el Ejército de Estados Unidos reportaron ya que el utilizar este sifón o esta trampa de agua nos ayudaba a reducir la mortalidad de un 30 a un 3%. Después, en 1922, Lilienthal lo convierte ya como en un estándar de utilizar los drenajes cerrados. Y en 1952, Howe describe lo que fue el sistema de succión que actualmente tenemos, de lo que eran los 3 frascos, para que es pues el principio que se basan actualmente los drenajes. En cuanto a vamos a hablar un poquito de fisiología. La pleura, pues como recordamos, es una capa muy fina de mesotelio, y la vamos a dividir en 2 porciones: la pleura parietal, que es la que se va a encontrar adherida al diafragma, mediastino, y lo que es la pleura visceral, que es la que va a estar en contacto con el pulmón. Entonces, entre ellas se va a encontrar el espacio pleural, que es un espacio virtual que contiene de 5 a 15 mililitros de ultrafiltrado plasmático, y nos va a ayudar como para funcionar como lubricante y que no rocen pues al momento de la respiración. Entonces, tenemos que cuando existe la respiración, las fuerzas tanto de los movimientos de la pared del tórax van a generar una presión intrapleural. Esta va a ser de menos 8 centímetros de agua a la inspiración y de 2 centímetros de agua durante la expiración. El líquido que va a estar entre las pleuras se va a formar de un ultrafiltrado. Este va a depender del balance que tenemos entre los capilares parietales y la pleura. Entonces, este ultrafiltrado se va a provenir generalmente de las regiones más apicales, y son más o menos 350 mililitros diario lo que se produce. Este se va a drenar en las partes inferiores, en los estomas linfáticos, a nivel de la pleura parietal, mediastínica, diafragmática y costal. Entonces, cuando existe esta diferencia de presiones, es lo que va a generar el balance positivo, nos favorece el ultrafiltrado, y esto hace que se genere en promedio 0.25 mililitros por kilo de líquido en lo que es la cavidad pleural. Entonces, aquí vemos que cuando tenemos la capacidad funcional residual en 0, que diga, cuando estamos en capacidad funcional residual, nuestro balance va a estar en 0, nuestras presiones. Entonces, al momento de la inspiración, el hecho de que se extienda el tórax, se desciende el diafragma, eso hace que exista una presión negativa a nivel del espacio pleural. Y por el contrario, con la expiración, con el retroceso elástico, hace que se genere una presión positiva. Entonces, cuando existe una acumulación, ya sea de agua, líquido
o pues alguna cosa ahí en el nivel, en el espacio pleural, esta presión negativa se va a perder y nuestro pulmón va a tender a colapsarse. Eso va a generar que exista una hipoventilación a nivel alveolar y datos de hipoxia. Entonces, esta presión intrapleural se va a incrementar, eso hace que se dé la retracción al lado contralateral y también una disminución. Al momento de que se da esa compresión, se disminuye el retorno venoso. Entonces, los objetivos en sí de las pleurostomías sería pues el vaciamiento de la cavidad pleural, el restablecer esta presión negativa y favorecer que nuestro pulmón se pueda expandir. En las indicaciones que vamos a tener pues van a ser en los neumotórax, ya sean sintomáticos o en asintomáticos en los que hay una separación mayor a 2 centímetros. Neumotórax a tensión, hemotórax, cuando tenemos derrames paraneumónicos, empiemas, quilotórax, derrames pleurales neoplásicos o en los postoperatorios de cirugías torácicas y cardíacas. Entonces, aquí pues también son las mismas indicaciones, lo que serían los neumotórax, ya sean espontáneos, abiertos, traumáticos, los hemotórax, los empiemas, derrames pleurales, quilotórax y posquirúrgicos. Hablando un poquito de derrame pleural, la colocación de las sondas estaría indicada en derrames voluminosos, de alta densidad y en derrames paraneumónicos. Pues nada más aquí puse como un poquito de los criterios de Light, que para distinguir entre un trasero de exudado, y dependiendo de eso, pues vamos a ver la etiología que lo puede estar generando, pero pues ese es otro tema. En cuanto a las contraindicaciones de la colocación de una sonda endopleural, tendríamos como absolutas, en teoría, sería que nuestro paciente tenga adherencias extensas a nivel de la pleura parietal y visceral, de donde lo queramos poner. Esto se va a ver sobre todo en pacientes que han tenido cirugías previas. Y las contraindicaciones relativas, pues entrarían las coagulopatías, que nuestro paciente tenga menos de 50,000 plaquetas y los tiempos alargados en 2 veces su valor normal. Esto pues lo tenemos que corregir con los hemoderivados, o bien si existe alguna infección en el sitio de inserción, podemos cambiar de sitio, entonces son contraindicaciones relativas. Así también la presencia de una bula gigante nos pone más riesgo de que se pueda producir fístulas broncopleurales. Por eso, entonces, hay que tener cuidado cuando tengamos estas situaciones. ¿Cómo vamos a valorar a nuestro paciente? Pues tenemos que tener la BH y los tiempos de coagulación, la radiografía de tórax en 2 proyecciones para pues valorar en dónde se encuentra el derrame. Explicarle al paciente las posibles molestias que puede tener durante el procedimiento, que puede ser la disnea, que se va a dar por la reexpansión pulmonar, y el estiramiento de la pleura visceral, el dolor pleural, que se va a dar por el contacto de las pleuras, y la tos, que hay que tener mucho cuidado y decirle a nuestro paciente que trate de contenerla, porque si no también hay riesgo de que se haga una laceración pulmonar. La posición del paciente, que ahorita voy a hablar más adelante, y comprobar de forma clínica o ecográfica en dónde vamos a funcionar para ver también la posición del diafragma. Aquí puse un poquito de comparativa de las diferentes técnicas, la radiografía AP, la radiografía lateral y el ultrasonido, que nos van a dar diferente, pues ahora sí que sensibilidad en cuanto a los volúmenes de los derrames. Y pues también valorar en qué lugar es el que vamos a funcionar antes de hacerlo. Aquí puse unas imágenes de cómo se vería pues los derrames a nivel ecográfico. Y bueno, los tubos de drenaje que tenemos, estos tubos van a ser de materiales estériles, flexibles, van a tener fenestraciones que nos permitan drenarlo, y son de materiales no trombogénicos, que habitualmente el material del que están hechos serían silicona o polivinilo. Existen de diferentes tamaños. Tenemos desde los PleuroCat, que van de 10 a 12 French, o drenajes más grandes de 20 a 35 French, que pueden tener o no un trocar conductor que nos va a ayudar a la aplicación
de la sonda. Entonces, también vamos a tener los conectores que tienen que ser herméticos y tienen que ser amplios para evitar que se obstruyan. Tenemos que valorar qué tipo de tubo vamos a utilizar. En caso de que, por ejemplo, tengamos un derrame, que lo que queramos drenar sea aire, entonces podemos utilizar tubos un poco más delgados que si vamos a drenar líquidos viscosos como sangre, pus o quilo. Y pues, por ejemplo, en un derrame neoplásico o un neumotórax podemos utilizar sondas de 14 a 24 French, y en un empiema, hemotórax o quilotórax, pues vamos a utilizar sondas un poco más grandes por el riesgo que tienen de obstruirse. Y podemos utilizar de 28 a 32 French. Entonces aquí puse unas imágenes de algunos tubos. Hay de diferentes formas, puede haber rectos, curvos, con la línea radiopaca o con lo que serían los trocar para facilitar su inserción. Entonces, según el diámetro que tengan, los podemos clasificar de pequeño calibre, de mediano calibre o de grueso calibre. Y aquí puse una tablita, aplica más como para pediátricos, de en base al peso del paciente, qué tamaño de tubo podemos utilizar. Entonces aquí, por ejemplo, para mayores de 40 kilos, en neumotórax podemos utilizar de 20 a 24 French, para trasudados de 24 a 28 French y para exudados de 28 a 36 French. Pues bueno, hablando un poquito de los sistemas de drenaje, independientemente de el que vayamos a utilizar, este siempre tiene que estar hermético para que evitemos que no exista que esté entrando aire y no permita que se expanda. Tenemos lo que es el sistema clásico o el de las botellas de Bullock, los sistemas comerciales ya integrados que tienen como el Pleurovac o el Aquasil, y los sistemas más nuevos que serán los sistemas digitales como el TOPAS, que nos van a permitir una cuantificación más exacta del líquido. Entonces, todos los sistemas se van a basar en los mismos principios del sello de agua, el recolector y el sistema de aspiración. Entonces, tenemos en la primera parte que sería el sello o trampa de agua. Este es el elemento básico de nuestro sistema y nos va a ayudar este se va a conectar a la cavidad pleural, a un sistema como válvula hidráulica unidireccional. Lo vamos a poner, el tubo va a ir sumergido a 2 centímetros de agua, que es como ya un estándar, una cantidad de agua estandarizada, y va a tener también una salida a la atmósfera. Entonces, desde el frasco receptor tiene su salida al ambiente. Lo que tiene de principio esto es que utiliza el movimiento respiratorio y los cambios de presión que están haciéndose en la cavidad pleural y para hacer el drenaje. Entonces, en cuanto a los sistemas de drenaje, tenemos también el espacio recolector, que nos va a permitir que el sello de agua se mantenga y se esté vaciando lo que se está recolectando. Y el sistema de aspiración continua, que si lo conectamos, nos va a ayudar a que se aumente ese gradiente de presión y nos ayude a drenar a nivel de la cavidad pleural. Entonces, los sistemas comerciales integrados van a tener este mismo principio, son las 3 cámaras, nada más que ya están incorporadas y nos van a hacer de una forma más funcional, más cómoda para el paciente. Y pues aquí lo vemos, aquí se ve la columna de agua, el segundo, pues como frasquito sería el sello de agua, que sería igual con sus 2 centímetros de altura. Y aquí es donde tenemos que estar vigilando el burbujeo y las fluctuaciones que haga. Y las cámaras recolectoras. También otros sistemas digitales como el TOPAS nos permite valorar también que existan fugas de aire, mide los flujos y pues es un poco más pequeño y le va a permitir al paciente pues una mayor comodidad. Entonces, aquí vemos la imagen del sistema recolector, que es lo que les mencionaba, las cámaras recolectoras.
las trampas de agua, que serían en estas partes, y el sistema de aspiración continua. Ese sería el TOPAS, que este es como, pues ahora sí que como lo venden, nos ayuda a una menor duración de los tubos torácicos, hospitalizaciones más breves y reducción de los costes hospitalarios. Pero pues se ha visto que no hay una inferioridad. El sistema TOPAS no es inferior pues, al sistema convencional, pero pues sí nos da la ventaja de que es un sistema un poco más pequeño y pues prácticamente por eso se pudiera utilizar para los posoperatorios y para los pacientes que los tenemos con tubo. Entonces, en cuanto a conclusiones de 3 ensayos clínicos, vieron que pues no había diferencias en la incidencia de complicaciones posquirúrgicas al usar este tipo de drenajes. Las estancias hospitalarias no variaban mucho o bien tendían a disminuir con este sistema. También este sistema, al llevar una mejor cuantificación, también nos disminuye el número de pinzamientos previos al retiro de la sonda. No, no había mucho cambio al mejorar de satisfacción entre los pacientes, pero sí lo que hacía es que favorecía más la deambulación. Entonces, prácticamente su punto a favor, pues sería la practicidad. Entonces, el mecanismo de funcionamiento de estos sistemas tenemos que se van a basar en los movimientos diafragmáticos al momento de hacer la entrada de aire. Nos van a aumentar la presión. Entonces, siempre tenemos que tener a nuestro mecanismo debajo del nivel del tórax para que el movimiento se pueda hacer hacia el exterior. Entonces, también hay que estar vigilando que nuestro sistema, es decir, las mangueras y todo el tubo, tenga la menor resistencia posible. La resistencia va a estar dada por el diámetro del tubo que le pongamos y pues es lo que principalmente nos va a dar la resistencia. Por ejemplo, si tenemos un tubo de 6 milímetros, las presiones que nos va a estar dando van a estar en menos 10 centímetros de agua. En cambio, si ya nos ponemos a un tubo de 12 milímetros, este puede alcanzar flujos de hasta 50 a 10 mililitro minuto. Entonces, para disminuir ese efecto, tenemos que ponerlo siempre contra la gravedad para que se favorezca este drenaje y los mecanismos que ya hablamos de las presiones. Y bueno, aquí les puse una fotito de Aguascalientes, de sus atardeceres, que pues son reconocidos como de los atardeceres más bellos del mundo. Y este que se ve atrás es el Cerro del Muerto. Entonces ya después les platicaré de eso. En cuanto a la técnica que vamos a estar utilizando, tenemos la técnica quirúrgica abierta, que es prácticamente lo que realizamos, la disección por planos, realizamos la instrumentación para realizar el túnel e introducir el catéter. Otra sería la aplicación con trocar, que serían estos que vemos aquí. Va a hacerse la punción con ayuda del trocar y esto nos hace el drenaje. Y la otra es la técnica de Sellinger, que es con una aguja. Nos vamos a ayudar de una guía flexible y se va a introducir el catéter a nivel del espacio pleural. Entonces, en cuanto a la instalación, tenemos que fijarnos que el lugar sea adecuado, es decir, que en teoría haya más condiciones como de esterilidad, que lo tengamos monitorizado a nuestro paciente, que podamos resolver si existe alguna complicación inmediata. También hay que utilizar fármacos ansiolíticos y opiáceos si nuestro paciente no tiene alguna contraindicación, porque pues sí es pues un procedimiento traumático. El sitio de inserción sería a nivel del quinto espacio intercostal, siempre teniendo en cuenta lo del triángulo de seguridad. Este va a estar delimitado por el borde anterior del dorsal ancho, del pectoral mayor
y la línea horizontal a nivel de la tetilla. Entonces, ahí está el triángulo de seguridad. Entonces, la posición que tenemos que poner a nuestro paciente tiene que estar semisentado porque nos va a ayudar a que el diafragma descienda y con el brazo en abducción para que nos permita que se abran un poco más los espacios intercostales. Tenemos que realizar pues la asepsia de la zona que vamos a utilizar, colocarle los campos estériles, ubicar el quinto espacio intercostal, tomando como referencia pues, el ángulo de Luis, y pues es lo que mencionaba. Vamos a realizarlo a nivel de la línea axilar media y vamos a infiltrar con lidocaína al 1 o 2% sobre la zona que vamos a intervenir. Aquí es importante realizar una adecuada anestesia de la pleura parietal y del periósteo, tanto de la cuarta y quinta costilla, porque pues son las zonas que más nos van a estar ahora sí como que dando el gatillo para el dolor. En cuanto a la técnica de instalación, pues vamos a hacer la anestesia. Siempre vamos a ir paralelos al borde superior de la sexta costilla para evitar hacer daños al paquete vasculonervioso. Entonces, vamos a hacer una incisión. Hacemos la incisión transversal sobre el borde de la piel. Hacemos la disección Roma con las Kelly, o nos podemos apoyar un poco con nuestras manos. Se hace la perforación de la pleura parietal, abrimos la pinza e introducimos lo que son el tubo al espacio pleural. Y siempre tenemos que asegurarnos de que todas las fenestras se encuentren dentro del espacio intrapleural para que no haya fugas y también pues, no se introduzca el aire. Entonces, una vez dentro ya que tenemos dentro la sonda, vamos a retirarla y vamos a fijar la sonda con un tubo, con una sutura de colchonero, un punto de colchonero de preferencia con cera de 2 ceros a la piel, y para que al momento de que lo retiremos podamos cerrar nada más la sutura que realizamos y pues se conecta al tubo. Aquí vemos las referencias, la línea axilar media. Esa es una herida por proyectil de arma de fuego, entonces no juega. Y pues nada más se coloca el drenaje y su sutura. Entonces, ¿qué como consideraciones hay que tener en cuenta? Tenemos que realizar siempre la radiografía de tórax inmediatamente después de que le estamos colocando el tubo de drenaje. Y podemos realizar radiografías de control cada más o menos 3 días, un día, 3 días, dependiendo de cómo vaya la evolución del paciente. Es bien importante que cuando tengamos pacientes con las ondas endopleurales manejemos de forma adecuada el dolor, ya que si nuestro paciente tiene dolor, no va a tener una adecuada respiración y pues no vamos a favorecer lo fisiológico. Entonces, hay que comprobar siempre que nuestro tubo se encuentre permeable y que se esté haciendo de forma adecuada esa transmisión de las presiones con los movimientos respiratorios a las columnas del sello de agua. Entonces, es lo que les mencionaba, revisarlo diariamente para ver que no exista fugas, que estén permeables los tubos. Hay que evitar que nuestras mangueras se encuentren dobladas o bien que se les estén acumulando coágulos, porque eso nos va a aumentar las resistencias y nos va a alterar el flujo pulmonar y detiene lo que sería el drenaje pleural. Entonces también no hay que ponerle nunca cintas a los tubos conectores, porque pues no nos van a permitir ver adecuadamente si existe o no algún coágulo, algo que esté ahí obstruyendo. Y siempre tenemos que ver que nuestro equipo de drenaje se encuentra en las condiciones más óptimas, tanto de asepsia, que se encuentre estériles y que se encuentre en un lugar en el que no estemos como tirándolo o con el riesgo de accidentes. Nuestro sistema de recolección se tiene que estar cambiando, sobre todo el material aspirado,
Y lo que mencionábamos de no elevar al paciente más encima, bueno, no elevar el sistema de drenaje arriba del nivel del tórax. Entonces, cuando veamos a nuestros pacientes, lo que tenemos que ver es, primero, cuánto ha gastado, cuánto es el débito que ha tenido. Tenemos que cuantificarlo de forma diaria, excepto, claro, si estamos en una situación de un hemotórax o que sea una situación aguda, pues eso hay que cuantificarlo más estrechamente, pero pues si no, con la cuantificación diaria del líquido, ver qué características tiene el líquido que estamos obteniendo, ya sea hemático, purulento, seroso, cerohemático, seropurulento. Hay que ver si existe fuga de agua, fuga de aire. Esto lo vamos a ver como burbujas dentro de la cámara del sello de agua. Entonces, nos van a orientar, perdón, nos van a orientar mucho a si existe bueno, perdón, nos van a orientar, dependiendo del momento en el que tengamos la fuga, nos orienta a más o menos qué es lo que estamos buscando. Por ejemplo, si tenemos una fuga aérea continua, que sería la inspiración y la expiración, eso significa que hay una fístula mayor. Si nuestra fuga está en la inspiración, significa que nuestra fístula es más pequeña. Y si se encuentra a la expiración, es una fístula alveolar pleural todavía más pequeña. Y sobre todo, pues si es en la expiración forzada, pues la vamos a encontrar nada más si el paciente está ahora sí como que tosiendo. Hay que pedirle que tosa para valorar este tipo de fugas. Se dice que el 99% de los pacientes que son sometidos a cirugías pulmonares selectivas y que no estamos poniendo ventilación mecánica van a presentar fugas aéreas, tanto a la expiración o a la expiración forzada, o sea, van a ser pequeñas en realidad. Y valorar si nuestro paciente requiere o no el uso de aspiración. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Los sistemas de aspiración, como ya les decía, van a favorecer el drenaje de la cavidad y la reexpansión pulmonar. Eso hace que nos disminuyan la cantidad de atelectasias. Entonces, en pacientes que tienen neumotórax y lo podemos utilizar cuando son neumotórax que no están resolviendo o que no tienen una buena evolución. Lo vamos a conectar a menos 15 centímetros de agua hasta que logremos una reexpansión pulmonar. En los hemotórax y los kilotórax, aquí vamos a realizar la aspiración hasta que nos dé un líquido cerohemático. Generalmente es igual a menos 15 centímetros de agua. Y en los derrames neoplásicos no hay mucha evidencia de que sea como tan de ayuda, pero pues lo podemos utilizar igual si hay una falta de reexpansión o que exista una fuga aérea persistente, y lo podemos suspender cuando pues ya se resolvió esto, que se quitó la fuga y que ha reexpandido. En cuanto a las complicaciones de la inserción de una sonda endopleural, tenemos lo que es el neumotórax, la laceración de los vasos intercostales, realizarle un hemotórax secundario al procedimiento o laceraciones pulmonares, que incluso pueden terminar en cirugía abierta, o lesión de vísceras abdominales, sobre todo lo que es hígado y vaso, que nos obligan pues, a hacer una LAPE para ver en dónde está la lesión. ¿Cuándo vamos a retirar estos drenajes? Primero hay que valorar si la causa que nos llevó a ponerlo está resuelta. Si aún no se resuelve, pues hay que mantenerlo todavía. Ver si existe o no la fuga aérea. Si existen las fugas, es lo que mencionaba, hay una fístula, ya sea alveolo o broncopulmonar, y si lo quitamos en este momento que hay fuga, vamos a poder ocasionar un neumotórax. Hay que ver si nuestro pulmón se ha reexpandido de forma correcta en la radiografía de tórax
aunque pues hay que recordar que no siempre van a reexpandir al 100%. Ver cuánto es lo que está gastando. Habitualmente se retira cuando el gasto es menor a 200 mililitros, aunque luego hay quienes vienen, o lo encontré también, debajo de 450 mililitros se pudiera empezar a valorar el retiro. Y ver si existe o no algún derrame pleural residual. Entonces, si existe un derrame pleural residual o si le dejamos un derrame pleural, existe mayor riesgo de que éste se infecte y generen algún empiema. Entonces, la técnica del retiro, igual tenemos que ver que nuestro paciente tengamos todo con técnica aséptica para poderlo manipular. Y generalmente lo podemos realizar con 2 operadores para que sea un poco más fácil. Vamos a colocar a nuestro paciente en decúbito lateral y le pedimos que haga una expiración larga y forzada. Entonces, cuando hacemos esto, se retira de forma rápida el drenaje y la otra persona, o nosotros mismos, podemos anudar lo que es el punto de colchonero horizontal. Todo esto es importante realizarlo antes de que nuestro paciente reanude la inspiración para evitar lo mismo de las presiones. Y pues bueno, aquí está otro atardecer de Aguascalientes. Y pues por mi parte sería todo de lo de drenajes pleurales. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Yo, Doc. Ahí. Bueno, nada más recordarles sobre todo en esa parte del retiro de la sonda, Jess, como dices, verificar siempre la jareta, porque la verdad es que a veces les hacen unas jaretas en urgencias, a veces a nosotros mismos, que no corren. O sea, el punto de la jareta es que quede un punto corredizo para el momento en que tú la tracciones, puedas deslizar fácilmente el nudo y no quede abierto el orificio que hicieron. O también en sondas que tienen mucho tiempo, obviamente el tejido alrededor de la herida pues también se va poniendo friable, y a pesar de que al principio ya ha quedado bien, a veces ya cuando se la quieren quitar después de, no sé, 8 o 10 días, la verdad es que ya no está como muy funcional y hay que volver a hacerla. Entonces siempre revisar como viene la parte de la jareta, que como no lo mencionaste tanto, pero no es como tan sencillo hacerla, ¿no? Y la otra es siempre cuando ponen la sonda, pues dirigirla hacia, por ejemplo, si es por el neumotórax, pues tratar de dirigirla hacia apical, y si es ya sea sangre, líquido o pus, pues dirigirla hacia basal o hacia medial, ¿no? Que es también, aparte de lo que mencionaste del calibre del tubo, como particularidades del paciente que tienen que considerar. Y pues también en cuanto al abordaje a la incisión, pues no entrar como directamente o completamente perpendicular al espacio intercostal donde vas a entrar, sino un poquito más abajo, para hacer precisamente ese sello como en Z, con el mismo tejido, porque es que me ha tocado ver algunos que entran como completamente directo, sobre todo cuando es poco líquido, ¿no? que es poco líquido, y entonces hay más posibilidad de que esa sonda disfuncione si tú entras completamente así, perpendicular al sitio, ¿no? Entonces, entrar como un espacio, medio espacio intercostal debajo del sitio que tú piensas introducir, para que pues haga ese sello hermético y haya mayor funcionalidad de tu sonda. Yo creo que está bastante bien la presentación. Es un procedimiento que pues sí se hace frecuentemente en piso y pues tienen que dominar ustedes, ¿no? Muy bien. Gracias. ¿Alguien ha También visto hay un minisello? ¿de los topas o cómo? Los minisellos anteriores para los neumotórax. Uy, Bueno, creo que primero con... los minisellos y la colocación anterior, ¿no? Con la técnica de Hellinger que nos describía, pero no sé si Aquí no hemos visto, Doc, pero el doctor Mejía, el neumólogo de la tarde, creo que se ha puesto un par de esos.
Sí, Es lo que Se hace lo es hacen hechizos utilizarlo con con los catéteres centrales. O sea, hace como si fuera a poner un catéter central y Ah, nada más mete la guía, o sea, inserta el catéter y lo hepariniza y se queda ahí como drenaje. a mí sí me ha tocado 2 minisellitos con el doctor Mejía. Y así los coloca como si fuera, o sea, un central y lo deja ahí drenando. ¿y cómo hace la conexión? Ah, las veces que lo pusimos, nada más lo drenamos con la jeringa y me deja ahí como drenándolo. Lo dejamos, se queda, pues nada más lo deja como a derivación, le conecta una como llave de 3 vías, le pone la llave de 3 vías al catéter y luego le pone una de las de venoclisis, el tubito, y lo deja como a gravedad en un bote de los que hacen la recolección de orina de 24 horas. De hecho, una vez una paciente sí me dijo que porque estaba en ese bote tan sucio. Y entonces se molestó un poquito. Pero así los deja nada más. Y luego, ya dependiendo de lo que le drenemos, por ejemplo, esa paciente sí tenía derrame casi del 100%, le drenamos como casi del bote de los de recolección y ya se lo cerramos y lo dejamos sellado. Y ya al día siguiente lo volvemos a drenar. Igual con otro paciente que creo que fue de los que bajó a COVID, que me tocó estarlo drenando, le pusimos el sellito y lo drenábamos más o menos, pues ahora sí que en mi guardia lo pusimos y a mi siguiente guardia lo volvimos a drenar. Y era de la doctora Martínez. La doctora Martínez siempre lo iba y lo drenaba. Mm, Pero sí. Como que, bueno, ¿cómo ven? Si tenemos un derrame de al 100 con un minisello, como que no sería lo ideal, ¿no? Ujú. Y bueno, si no tienes todo el sistema, sí está medio hechizo, ¿no? Digo, institucionalmente, ¿qué les digo que no hemos hecho para tratar de ayudar a los pacientes, ¿verdad? Pues, sí. Sí, pero afuera no sería lo ideal. Ujú. Bueno, Sí, y ahí también nada más como dice usted, la verdad es que sí es importante como valorar realmente si el paciente se va a beneficiar de la sonda, sobre todo en pacientes, porque hay ocasiones que pacientes que tienen derrames pleurales pues, infecciosos, complicados, o que ya tienen tiempo y en la tomografía se ve que esa pleura ya está engrosada o que ya tiene telectasias que se ven ya como por tracción, y de todos modos le ponemos la sonda y la verdad es que ya ni siquiera reexpande ni se brinda pues como un beneficio real, también en pacientes como aquellos que tienen derrames paraneoplásicos, pues es donde son más útiles esos minisellos, porque como dice Jess, hay que estarlos drenando constantemente y el colocarles una sonda 36 o 32, es que aparte de traumático, pues se expone a más complicaciones pues, infecciosas y que no se le brinda como algún beneficio real. pero los derrames paraneoplásicos suelen ser recidivantes, recurrentes, ¿no? Sí, Y ahí más bien sería, si se le va a hacer algo, es hacerle pleurodesis y necesitamos la sonda más gruesa para sí, lograrlo. sí. Entonces sí, como que, bueno, está bien que vayan viendo y aprendiendo a hacer cosas, aunque sea así extraordinarias, pero siempre piensen que cuál sería lo ideal, ¿no? Para hacerlo. ¿Ibas a comentar algo, Fátima? Ah, pues, ay, perdón por mi mensaje. No, era para Leira. No, pero también, pues, o sea, no, a mí me han tocado en piernas donde los drenas y salen así de como fuente. Es también importante como no drenar tan de golpe. Si no mal recuerdo, creo que era 1,5 litros o cuando el paciente empieza a toser, pinzar la sonda para que no se descomprima también como que esa cavidad tan de ¿Y qué golpe, ¿no? significa que empiecen a toser? Este, o sea, pueden hacer edema de pulmón por la descompresión tan Brusca. abrupta, ajá. Entonces, por eso no hacerlo como que tan de golpe. Ajá. Ajá, nada más eso significaría edema de pulmón. Por ejemplo, si lo hiciste lentamente, seguiste las medidas de precaución, ya vas en el tercer, cuarto día y de repente el paciente dice, doctor, como que me duele un poco y empieza y me da tos y tienen tos seca. ¿Qué pasa?
¿Qué significa? A ver, otra vez, déjame organizarme. No oigo. Pues ese puede ser de una laceración pulmonar, o sea, lo que decía de si el paciente tiene mucha tos, nos puede llevar a una laceración pulmonar, o bien que las pleuras están tocando entre sí. Empiezan a tocarse, ¿eh? Ujú. Es un dato indirecto de que ya se acabó de drenar. Ahí habitualmente lo que hacíamos pues era suspenderle la succión, hacemos la plaquita, vemos si efectivamente ya está expandido y entonces se empieza a evaluar el retiro. Es un dato indirecto que antes pues, no teníamos muchas cosas y te hacíamos seguimientos mínimos. O dejar sin succión, ponías al paciente a respirar y te ponías a observar la columna de agua. Si tenía movimiento la columna de agua, entonces ya estaba ejerciendo presión intrapleural y quiere decir que ya estaba reexpandido. Y también era un dato que nosotros ocupábamos para poder retirar la sonda. Doctor Lascano, ¿quiere comentar algo? No, yo tengo una duda. No, Nada más una. Sí. A Doctor, ver. en la priva, ¿qué tan común es que usted, por ejemplo, ponga una sonda? Porque, o sea, Yo, mi pregunta es porque en la priva no sería siempre lo más conveniente llamar al neumólogo o si está bien que nosotros coloquemos una sonda. sí está dentro de nuestro perfil hacerlo. Y de qué tanto lo hago, pues no tanto, porque afortunadamente no tengo muchos pacientes con derrames. Sí los he puesto, no sé, yo creo que en los últimos 5 años, pues así como de uno por año al caso. Afortunadamente yo no tengo tantos derrames. Y los pacientes que te cuento, pues todos han sido por cáncer. Algunos, bueno, una señora me acuerdo fue de un cáncer renal, otra persona fue un cáncer pulmonar, otra personita fue ya fue un hemotórax que le habían hecho por poner un catéter central y yo la vi como 5 días después de la cirugía y pues ya lo tenía. Y otra personita fue otro tumor, cáncer de ovario. Entonces fueron casi todos neoplásicos y sí los puse. He tenido varios, conocimiento de varios otros. eh, no, o sea, no hay problema. Si tú puedes y te sientes con la seguridad de hacerlo, pues adelante. Sí está en nuestro profesorama hacer los catéteres y la instalación de este tipo de sondas, las paracentesis. No solamente los neumólogos la ponen, también pues puedes hablarle a un cirujano. Me tocó en alguna ocasión que esta paciente de cáncer renal, yo estaba afuera y llegó porque era la tercera ocasión que tenía derrame. La primera vez se le hizo nada más el drenaje y se aparecieron las metástasis. La segunda no aceptaron la pleurodesis. Y ya en la tercera que llegó, pues ya la aceptó. Entonces en esta ocasión yo no estuve, sí le hablé a un cirujano, ya él se lo puso. Y ya le dije, póngaselo grueso porque vamos a hacer pleurodesis. Y ya. Ajá. Ok. Habitualmente, si hay urgencia, mi estimado, pues hay que hacerlo. Ujú. Ya depende de cada quien, de qué tan seguro sea el procedimiento. Para ti, si no te sientes con la seguridad, tienes la duda, pues ya haces una solicitud. Sí, la verdad es que afuera los cirujanos corren para ponerlos, y son muy fáciles y los cobran bien. Pero lo mismo puede ser para ti. No sé, el doctor Lascano, ¿usted todavía pone, doc? no, yo casi no peso por fuera. Solo después de las subclavias, ¿no? Ajá, cuando se quita uno el pulmoncito. Ah, pero ese le Afortunadamente, pones un pequeño, ¿no? Ahí en el segundo o tercer espacio. exacto, que es lo que les estaba preguntando sobre los minisellos. Ajá, un microsello. Ey, Pero generalmente, pues sí, en la privada, quizá pueda, si tienes alguna complicación, pueden decirte que no eres cirujano. experto en en ese tipo de procedimientos y que por qué no llamaste al cirujano, ¿no? Entonces, ¿verdad? Hay cierto riesgo ahí y si no estás,
si no te sientes muy hábil al respecto, entonces mejor llama a alguien más que lo ponga. Generalmente los cirujanos lo hacen, ¿no? ¿Ah? Sí, sí. Y entonces estás más tranquilo tú en ese punto de vista, a menos que te la pases poniendo sellos en el hospital y seas mejor que los cirujanos, como yo tenía un compañero, ¿no? El rollo. Que erró o más bien, o no lo dejaron hacer cirugía de primera instancia, pero se la pasaba haciendo muchísimas cosas, y bueno, entonces me encantaba eso, ¿no? ¿Quién es el más ducho en la instalación de catéteres ahí de ustedes? Felipe, Sí, yo creo que Filipollo y Roger. Roger. Ya. Okay. Guerrero, no sé. Muy Y bien. yo volví a recordar algunas cosas y aprendí otras, Jessica, gracias. Gracias. Yo no conozco el topaz, por ejemplo. Ah, le iba a preguntar eso a usted, que sabía cuánto costaba. No, ese yo no lo conozco. Los minis sí, y los minis, bueno, afuera están, uy, todo el mundo los pone. Como son facilísimos, todo el mundo los anda poniendo. Inclusive hay uno que tiene un sistema de sello sin agua. No sé si los ha visto, doctor, que nada más es la pura como, como troca y tiene un tubo de plástico con una especie de sello que abre hacia afuera para sacar aire, pero se cierra para la entrada. Ah, ese no lo he visto, fíjate. Sí, y son así muy, muy Oye, fáciles. ese último que pusiste, ese que estoy viendo ahí, ese te lo renta, lo venden o qué? En los hospitales, ¿cómo lo manejas? Pues también lo busqué, pero no encontré así como que los precios ni nada, nada más venía, o sea, como del hospital como una opción para los pacientes. De hecho, como que la publicidad iba enfocada a hospitales y así. ¿Ese tú lo has visto, Juan Carlos? No, doctor, es lo que les decía, no lo he visto. Le voy a preguntar a un neumólogo que se la pasa afuera, está en la priva, nada más a ver si... Él me ha presentado un montón de aparatos nuevos, voy a preguntar. Ajá, no lo he visto. Generalmente ponen el otro, ¿no? El de la cajita. Sí, bueno, si vas al Mariano o alguno de esos, ponen el clásico, ¿no? Sí. Sí, que al fin y al cabo son muy parecidos. Quizá tienen pocas ventajas en relación al drenaje, pero sí, yo creo que muchas en cuanto a la deambulación y al movimiento del paciente, ¿no? Sí. Ajá. Ok. Muy bien. Bueno. Muy bien. Muy bueno. Pues si no hay más comentarios, preguntas. Ok. Yo, Doc, nada más algo para la CR1, que cuando se va a recolocar o hacer ajustes en la sonda, no se ajusta para adentro. O sea, el tubo se puede sacar lo que tú quieras sin que saques ninguna fenestra, pero no puedes volver a meterlo porque ya estás contaminando. Y si por alguna razón retiraste la sonda y tienes que volver a recolocarla, el orificio que tú utilices ya no lo puedes volver a colocar ahí la sonda. Tienes que hacer otro. Porque creo que he visto que hay gente que lo mete en el mismo hoyo y pues eso no, o sea, contaminas y haces empiemas terribles. Otro truco que ahorita me acabo de acordar, Felipe, hablando de que luego las jaretas ya no funcionan. Cuando las sondas endopleurales son pequeñas, habitualmente menor a 20, hasta 24, ponle, lo que hacíamos era en una gasa, bueno, pones 2 o 3 gasitas, te pones un bonchecito de gel, estéril obviamente, y en el centro, en cuanto estás sacando la sonda, colocas la gasa con el gel, ¿sí? Y la calidad del gel, obviamente lo vas a colocar como si fuera un parchecito a presión, lo colocas, le pones tela agresiva alrededor y habitualmente se
se sellaban solitos. O sea, Sí, rápidamente la pleura se adosa. Entonces, de repente, porque así llegaba, a mí me llegaba a pasar muchas veces en terapia intensiva, como bien dices, se la ponían por urgencia, llegaba el apuñalado, el baleado, el traumatizado, y entre todo lo que le tenían que hacer, les zumbaban el catéter, que parecían puñaladas. Sí, parece Entonces que ya les muerde un pitbull ahí. Sí. Y al rato, ¿no? Pues ya la sutura mal hecha o medio le ponían un puntito nomás para que no se saliera la sonda. Y luego, como bien dices, también tejido friable, pacientes así como que no muy sanos, y dices, ¿y ahora cómo le hago? Y bueno, una megasutura o el parchecito que te digo, con gel estéril, pum, se lo colocas y ya. Y teníamos éxito en el, no sé, 90, 95% de las veces. Rara vez volví a tener un colapso. De esos trucos que me aprendí de la Ciudad de México. Bueno, pues, si ya todo está bien, nos vemos mañana. ¿Sale? Fátima, cuídate, tómate la presión. Hazte un examen general de orina, por favor. Ya se la checó. Está bien de la Está bien. Sí. Come bien y ponte a dormir. Muy bien, doctor.